Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Tania Samantha Siqueiro Sendón, Sigifredo Arévalo Gallegos, Quintín Rascón Cruz y Eduardo Alexander Espinosa Sánchez, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El día de hoy veremos morfología humana, sistema nervioso, neuronas. Comemos, reímos, lloramos y en general sentimos gracias a un sistema nervioso. En los humanos, el sistema nervioso tiene una gran agrupación neuronal llamada cerebro, que controla en mayor medida nuestro diario vivir. Aunque regularmente es influenciado por neuronas del sistema digestivo, aunque no se lo cuenten porque el cerebro es algo egoísta, aunque representa tan solo el 2% del peso corporal, utiliza el 20% de la ingesta y oxígeno de todo el cuerpo. La mayor demanda de energía procede de las neuronas, quienes dependen de la glucosa. Consume normalmente 5.6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y su trabajo continúa aunque estemos dormidos o en reposo. Con la energía que genera el cerebro, podría encenderse una bombilla de 20 watts. Cuando te concentras mucho, el cerebro puede usar hasta el 50% de la energía y oxígeno del cuerpo. De hecho, si las neuronas no pueden obtener glucosa que necesitan, puede desencadenar incluso un proceso de muerte celular por autofagia. Al no contar con el alimento que requieren para funcionar, estas células cerebrales obtienen la energía de sí mismas hasta morir. El sistema nervioso evolucionó desde un sistema neuroefector simple de los animales invertebrados. Los nemátodos, moscas de la fruta, pez cebra o salamandras poseen similitudes fundamentales con el sistema nervioso de los mamíferos, pero en estos las respuestas oscilan desde simples reflejos que requieren solo la participación de la médula espinal hasta operaciones encefálicas complejas que incluyen la memoria y el aprendizaje. El sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Si bien las neuronas muestran la mayor variación en tamaño y forma que cualquier otro grupo de células en el cuerpo, pueden agruparse en tres categorías principales. Neuronas sensitivas, que transmiten impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Neuronas motoras, que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o los ganglios hasta las células efectoras. Y por otro lado, las interneuronas, también llamadas neuronas intercalares, que forman una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y motoras. Se estima que más del 99.9% de todas las neuronas pertenecen a esta red integradora. Los componentes funcionales de una neurona comprenden el soma, el axón, las dendritas y las uniones sinápticas, por lo que desde un punto de vista anatómico, la mayoría de las neuronas pueden caracterizarse en neuronas multipolares, que son las que tienen un axón o dos o más dendritas. Un dato curioso es que las neuronas motoras y las interneuronas constituyen la mayor parte de las neuronas multipolares del sistema nervioso. Neuronas bipolares son las que tienen un axón y una dendrita. Las neuronas bipolares no son frecuentes, suelen estar asociadas con los receptores de los sentidos especiales, como el gusto, olfato, oído, vista y equilibrio. En general se encuentran en la retina del ojo y en los ganglios del nervio vestíbulo coclear del oído. Curiosamente, algunas neuronas en este grupo no se ajustan a las generalizaciones descritas para el sistema nervioso. Por ejemplo, las células amacrinas de la retina carecen de axones y los receptores olfatorios se parecen a las neuronas de los sistemas neuronales primitivos, porque retienen una ubicación superficial y se regeneran a un ritmo mucho más lento que otras neuronas. Las neuronas pseudo-unipolares o unipolares son las que tienen una sola prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas axónicas largas. Una rama se extiende hacia la periferia y la otra se extiende hacia el sistema nervioso central. Si bien las neuronas no se duplican, sus componentes subcelulares se recambian con regularidad y tienen una vida media que se mide en horas, días o semanas. La necesidad constante de reemplazar enzimas, sustancias neurotransmisoras, componentes de membrana y otros complejos moleculares coincide con los aspectos morfológicos característicos de un alto nivel de actividad de síntesis. Las moléculas de proteínas neosintetizadas se transportan hacia sitios distantes dentro de una neurona en un proceso llamado transporte axonal. En general se acepta que las neuronas no se dividen. No obstante, se ha demostrado recientemente que el encéfalo adulto retiene algunas células que exhiben el potencial para regenerarse. En ciertas regiones del encéfalo, como el bulbo olfatorio y el giro dentado del hipocampo, estas células madre neurales son capaces de dividirse y generar nuevas neuronas.
Estas se caracterizan por la expresión prolongada de una proteína de filamento intermedio de 240 kilodaltons, la nestina, la cual se utiliza para identificar estas células por medio de métodos histoquímicos. Las células madre neurales también son capaces de migrar hacia sitios de lesión y diferenciarse en neuronas nuevas. Estudios de investigaciones en modelos animales han demostrado que las células recién generadas maduran hasta convertirse en neuronas funcionales en el encéfalo de un mamífero adulto. Estos hallazgos podrían conducir a estrategias terapéuticas que usen células madre neurales para reemplazar neuronas destruidas o dañadas por trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson, que es un trastorno neurológico de progresión lenta causado por la pérdida de células secretoras de dopamina en la sustancia negra y en los ganglios de la base del encéfalo. La dopamina es un neurotransmisor responsable de la transmisión sináptica en las vías nerviosas, que coordinan la actividad fluida y precisa del sistema osteomuscular. La causa de la enfermedad de Parkinson idiopática, en la cual las neuronas secretoras de dopamina en la sustancia negra se lesionan y se pierden por degeneración o apoptosis, no se conoce. Sin embargo, algunos indicios señalan una predisposición hereditaria, ya que cerca del 20% de los pacientes con Parkinson tiene un miembro de su familia con síntomas similares. Algunos síntomas parecidos a los de la enfermedad de Parkinson idiopática pueden ser causados por infecciones como la encefalitis, toxinas como metilfeniltetraidopyridina, fármacos utilizados en el tratamiento de trastornos neurológicos como por ejemplo neurolépticos utilizados para tratar la esquizofrenia o traumatismos reiterados. Casi todas las moléculas de proteínas estructurales y funcionales se sintetizan en el soma neuronal. Estas moléculas se distribuyen a los axones y a las dendritas a través del sistema de transporte axonal. Sin embargo, en oposición a la opinión general de que el soma neuronal es el único sitio de síntesis proteica, estudios recientes indican que la síntesis local de proteínas axónicas tiene lugar en algunas terminaciones nerviosas grandes. Algunas terminaciones axónicas de la retina contienen poliribosomas con una maquinaria traduccional completa para la síntesis proteica. Además, las proteínas sintetizadas en estas terminaciones nerviosas podrían intervenir en los procesos de memoria. Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras mediante sinapsis. Las sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. Las sinapsis se clasifican en químicas y eléctricas. La clasificación depende del mecanismo de conducción de los impulsos nerviosos y de la manera en que se genera el potencial de acción en las células diana. Una sinapsis puede ocurrir por neurotransmisión, mediada por neurotransmisores encapsulados por estructuras limitadas por membrana cuyo diámetro oscila entre 30 nanómetros y 100 nanómetros, los cuales posteriormente se fusionan a la membrana para la liberación del neurotransmisor al espacio intersináptico. La unión y la fusión de vesículas sinápticas a la membrana plasmática presináptica es mediada por una familia de proteínas transmembrana que reciben el nombre de SNER, receptor de proteína soluble de unión al factor sensible a N-etilmaleimida. Las proteínas SNER específicas que participan en esta actividad son conocidas como BSNER, por estar unida a una vesícula, y TSNER, por estar unida a la membrana diana que se encuentra en áreas especializadas de la membrana presináptica. Otra proteína unida a la vesícula denominada sinaptotagmina 1 reemplaza al complejo SNER, la cual es subsecuentemente desarmado y reciclado por los complejos proteicos NSF y SNAP25. Acumulaciones densas de proteínas se encuentran en el lado citoplásmico de la membrana plasmática presináptica. Estas densidades presinápticas son áreas especializadas denominadas zonas activas en donde se acoplan vesículas sinápticas y se liberan neurotransmisores. Las zonas activas tienen abundantes complejos de acoplamiento, TSNER y proteínas fijadoras de sinaptotagmina. De forma general, podemos decir que cuando un impulso nervioso alcanza el botón sináptico, la inversión de voltaje a través de la membrana, producido por el impulso, provoca que los conductos de calcio activados por voltaje se abran en la membrana plasmática del botón. La entrada de calcio desde el espacio extracelular causa la migración, la fijación y la fusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, lo cual produce la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica por exocitosis. El acoplamiento y la fusión de las vesículas son impulsados principalmente por la acción de proteínas SNER y la sinaptotagmina, pero esto es algo que veremos en otra ocasión.